me había quedado pendiente de hacer la grabación, hay un pedacito que quedó afuera de las interpretaciones. Abajo hay otra, como le decía, en vez de hablar de la fluctuación promedio, es la variación promedio, pero el resto está redactado casi igual. Em, y finalmente nos preguntaba qué cantidad total de pozos hay. Habíamos visto que en las fórmulas, perdón, del desvío y de la media, siempre aparecían X por sub F sub I. Hay fórmulas donde no aparece el F sub I. Está implícito que la cantidad de X es el total, tenga frecuencia o no. Entonces, ahora para yo saber la cantidad total de pozos, tengo que hacer cada X por su frecuencia, como hicimos en el numerador de la fórmula del promedio. Eh, Hago la cuenta y respondo 99 pozos con petróleo. Son los el total. No son 6 el total de ninguna manera, o 7 sumar estos, no. Es cada uno de estos valores X multiplicado, porque como vimos también en la mediana, que sumábamos este F sub I, tengo muchos, ceros tengo 3, unos tengo 5 y así sucesivamente. Entonces, no son 36 tampoco. 36, ¿qué eran? 36 eran las áreas, las unidades experimentales sobre las cuales yo medí algo. En este caso, la cantidad de pozos con petróleo. Insisto, todos estos números que son sencillos, la idea es identificar qué estoy haciendo. Hasta acá, nuestros datos, si bien se repetían más de una vez, no estaban agrupados. Esto es estadística descriptiva de datos que si bien fueron tabulados en tabla de frecuencia para compactarlos y presentar mejor esa información, no estuvieron agrupados. En el ejercicio 7 que vamos a ver a continuación, nos dan una serie de mediciones. Estas mediciones son de tiempo. El enunciado nos dice que esto es tiempo, tiempo en minutos, que es lo que tarda 25 empleados ejecutivos de una empresa, lo que tardan en viajar en auto desde su casa hasta el trabajo. ¿Mm? Es bien específico. El tiempo en auto de estas 25 personas y desde la casa hasta el trabajo y en automóvil, no en transporte público, no caminando, no en bicicleta, bien específica la variable. Entonces, aunque sea tedioso, cuando voy a dar las interpretaciones debería mencionar todas estas cuestiones. Para quien lea un resumen, bueno, no es lo mismo si yo explico que van en automóvil a no decir nada y me queda la duda en qué van el trabajo, por qué tardan tanto o poco o no. Todas las palabras que acá están expresadas debería tenerlas en cuenta al momento de las interpretaciones. La variable en este caso es el tiempo en minutos que tarda un ejecutivo. En cada uno va a tardar un tiempo diferente, por eso va a ser una variable aleatoria. Eh, y como dijimos, en viajar del hogar al trabajo en automóvil. Esta variable es cuantitativa, tengo los números para contar, y aunque están redondeados los minutos al entero, les comentaba que las mediciones de magnitudes físicas, como peso, como distancias, el tiempo y el dinero, en general las consideramos variables continuas, independientemente de si las estamos expresando con fracciones o no. Ahí definimos y ahí clasificamos la variable. Después lo que vamos a hacer, en este caso, en este ejercicio, la idea es agrupar. Y el enunciado, perdón, nos menciona en 5 intervalos de clase. Eh, Cuando no nos dice la cantidad de clases, la cantidad de intervalos que tenemos que hacer, como explicó la profe en la teoría y como dice el apunte, para saber ese número, debo tener en cuenta el criterio de la raíz de n. O sea, n es 25. eh, yo tengo que tener en cuenta que en raíz de n 25, en este caso da justo, la raíz de 25 es 5. Lo aconsejable, siguiendo el criterio que adopta la cátedra, es 5 intervalos. ¿Cómo vamos a hacer para
meter todos estos datos en 5 intervalos. Bueno, puse una serie de pasos. Primero calculamos el rango. En este caso los números están ordenados de menor a mayor, eso facilita. Así que el rango es el más grande menos el más chico, 32. Ok. Vamos con el segundo paso. Esto lo tenemos todo explicado en el apunte. En el apunte hay un ejemplo donde se siguen estos pasos. La cantidad de clases que a mí me la dan, pero si no la tengo, como les comentaba, voy a usar raíz de n. Es el segundo paso que voy a dar, que en este caso es redundante porque ya lo tengo, pero bueno, la idea es hacer una explicación general. Después lo que quiero saber es cuánto va a ser la amplitud de cada una de esos rangos, de cada una de esas clases, qué amplitud va a tener, cuántos números me van a entrar. Entonces, no cantidad, sino, por ejemplo, si va a ir de 16 a 21, si va a ir, bueno, eso es lo que se llama la amplitud de la clase. Entonces, digo, bueno, yo tenía 32 números, o 32, no cantidad de números, números eran 25, tengo 32 en rango, entre el más grande y el más chico. Bueno, voy a dividirlo entre 5 clases, cuando haga la cuenta, me da que en cada una de las clases tengo que tener una amplitud de 6,4. Nosotros vamos a redondear el entero superior, y en este caso quedarían 7. Sería el pequeño rango que tiene cada una de las clases. El número más grande menos el más chico de cada una de las 5 clases, adentro va a tener 7. Cuando hago esto, yo estoy modificando el rango original, porque el rango original era de 48 menos 16, había 32. Pero si ahora digo que hay 5 clases y cada una va a tener una amplitud de 7, calculo un rango ampliado, que es justamente hacer el 5 por 7 y me da 35. ¿Qué me aparece? Una diferencia de 3 números que no los tengo, que no los tenía en el radar, que los metí artificialmente para tener un número redondo de amplitud de cada una de las clases. Entonces, estos tres datos adicionales, lo que voy a hacer es, cuando me da un número par, simplemente esa diferencia, por ejemplo, si hubiese sido de 4, los dos datos los puedo sumar al más grande y restar al más chico, 2 y 2. Acá se dispuso como metodología que cuando es impar, la parte más grande, o sea, divido 2, pero termino redondeando, y en este caso, si yo divido 2, da 1,5. Bueno, reparto 2 en un lado y 1 en el otro. ¿Quién se lleva la parte más grande? El dato inferior. Al dato inferior, en este caso, le resto 2, y al dato superior, al 48, le sumo 1. La mayor parte es la que resta al inferior, la menor parte es la que suma al superior. Esto es una metodología que tiene su arbitrariedad. Uno podría decir, no, bueno, tomo 1,5 de 1,5. Uno podría decir, acá no tomo 7, tomo 6,4. Son cuestiones en general, esto, que yo utilizo para poder graficar el histograma, que es lo que me interesa, y lo que se hacía hace muchos años atrás, para cuando esta nube de datos, en vez de ser unos pocos 25 datos, son 5.000, bueno, tratar de reducir la cantidad de datos con la que estoy manejando. De los 5.000 me quedo con algo distribuido en determinadas cantidades de clases, y eso me lleva una tablita parecida a la del ejercicio 3. Hoy en día no importa si son 5.000, 20.000 o 5 millones, los programas estadísticos, el mismo Excel o cualquier tipo de aplicación, calcula cualquier medida de resumen independientemente de cuán grande sea la cantidad de datos. Debería ser muy abrumadora la cantidad en millones de millones de millones como para que una computadora no pueda calcular un desvío o una media. La idea de agrupar hoy quedó más guardado para el tema de graficar los datos. Por eso esta arbitrariedad, estos criterios que conducen a error, porque ahora cuando nosotros hagamos cálculos con los datos agrupados sin tener en cuenta los datos originales,
bueno, se comete un pequeño error, pero la idea es usar la agrupación para graficar y los cálculos hacerlos sin agrupar. O se muestra acá cuando por ahí no vale la pena, tengo datos muy, muy grandes, bueno, eh, los resumo agrupándolos y al ser muchos, la pérdida de precisión es menor. En este caso, si uno pudiese comparar o quiere comparar lo que vamos a calcular ahora con hacerle el cálculo sin agrupar, bueno, va a encontrar una diferencia que por ahí es significativa. Bien, entonces mi dato más chiquito, en vez de ser 14, perdón, en vez de ser 16 va a ser 14, y mi dato más grande, en vez de ser 48, va a ser 49. Ok, entonces con esto empezamos a construir la tabla. Tengo la nube de datos original y voy a tener que empezar a contar. Armo, acá salió toda completa, no la fui animando de a poco. Armo, como dijimos, el 16 menos 2 era 14. También habíamos dicho que la amplitud de la clase eran 7. Entonces, 14 más 7, 21. Bien, y la forma en que vamos a anotar estas clases es contando el número de la izquierda como incluido y el número de la derecha o el extremo superior que no lo incluye. En este caso podría ser hasta 20,999. El 21 ya entra en la clase de abajo. Entonces, lo que primero hago es tomo el 14 y empiezo a sumar 7. Después paso el 21 acá, le sumo 7. Ven que la idea de redondear a un número redondo la amplitud de la clase es para simplificar cómo quedan estas clases acá, que después van a ser las clases que van a aparecer en el histograma. Entonces, por una cuestión de comodidad, es que se toma el número redondo. Y después yo tendré que contar acá arriba en esta tabla, bueno, ¿cuántos hay de 14 hasta el 20? Porque el 21 ya viene acá abajo. Bueno, entonces digo, mira, entra el 16 y entra el 19. El 21 ya no entra. Entonces acá pongo los dos. Esto sería cuánto es entre el 21 hasta el 27. Acá cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí me quedé, porque ya después viene el 28. Y pongo el 7. De esa manera termino de completar las frecuencias absolutas y verifico que la sumatoria me dé 25, como decía que era el número n total antes de agruparlos. Después calculo la acumulada, de la igual manera que en el ejercicio anterior. La primera es igual, la segunda es del anterior más el absoluto de ese renglón, y así, 2 más 7, después el 9 más 8 que da 17, después le sumo 5, 22, otros 3 más, 25, y llegamos donde la última frecuencia acumulada es igual a la sumatoria de las f minúscula, que es la absoluta. Acá vamos las relativas, en este caso 0,08 sale a ser 2 sobre 25. 7 sobre 25 es 0,28. Y así, por ejemplo, 5 sobre 25, 0,2. La sumatoria de las frecuencias relativas me tiene que dar 1. Esta expresión también se llama proporción. Le decía que este número va a estar entre 0 y 1. La sumatoria de todo, de todas las proporciones para esta tabla, para las tablas de frecuencias, tiene que ser 1. Y ahora vamos a... acá están los números están marcados como de estos dos salieron el 2, acá están estos 7, los otros 8, estos 5 y los últimos 3. Cada uno con un color para ver dónde salieron. En la última columna pusimos algo que se llama marca de clase, que es el número que representa esta clase o este intervalo, y que es el promedio básicamente. En este caso, cada x sub i, que es la marca de clase, antes el x sub i era el dato en concreto que tomaba yo cuando no agrupaba. Tomaba el x sub i y hacía las frecuencias. Ahora que agrupé, cuando quiero hacer cálculos simplificados, que van a tener un error, no voy a usar el 14, el 21 o los dos datos que hay adentro. No, voy a usar un número representativo de esa clase, le voy a llamar marca de clase, que va a ser el promedio, en este caso 14 más 21 dividido 2 y da 17,5. Luego, una vez que tengo el primero, el resto sale sumando 7, porque 7 es la amplitud de esto. Entonces, lo que está en el medio acá
Si le sumo 7, pasa al medio acá y así sucesivamente. Fíjense que 17 y medio más 7 es 24, 24 y medio, le sumo 7, 31 y medio. O hacen la cuenta, 42 más 49 dividido 2 y les va a dar esto. Aquí terminamos de construir la tabla de frecuencias. Tenemos las 3 frecuencias que usamos siempre y la marca de clase. En el próximo nos pide calcular media, moda, mediana, las 3 medidas de centralización. Y la primera aclaración es que para la media y para la moda usamos la marca de clase. Me olvido de la nube inicial de datos y es como que voy a tomar este X y esta frecuencia, como pasaba en el ejercicio 3. Entonces, busco la fórmula, cada X por su frecuencia, y eso en sumatoria, y abajo la sumatoria de todas las frecuencias, o el n, que es 25, meto los números, fíjense, 17 y medio de la frecuencia por 2, más 24 y medio por 7, y así, este por este, más este por este, esta sumatoria sobre 25, me da 31 y medio. 31 y medio es un valor que aparece en la tercera clase, estará acá. En este caso, este 31 y medio, este promedio, seguramente, yo no lo hice acá, no va a dar igual que agarrar todos estos números, ponerlos en la calculadora y hacer el promedio, porque acá yo estoy tomando los datos reales. Acá, en la siguiente, ya estoy con el 14 que no existía, ya estoy con el 49 que no existía, y acá estoy diciendo que hay 2 17 y medio acá adentro. Y no, eso no es cierto, obviamente. O que acá adentro hay 7 24 y medio. No, esto es una simplificación que a medida que la cantidad de datos es más grande, el error es menor. Y ya está, si bien estamos mostrándole cómo calcular con datos agrupados, la idea es que la agrupación de datos sirva para graficar, no para hacer cálculos, porque llevan a error. Solamente vale la pena cuando hay mucha cantidad de datos que el error va a ser mínimo. Eh, la moda, dijimos que íbamos a observar cuál era la frecuencia absoluta más grande, que es 8. Entonces, el dato que más se repite está en esta clase. Pertenece, fíjense acá, el f sub i máximo es el f3, este 8. Pertenece a la clase 2831. Vamos a adoptar que la moda es la marca de clase. De vuelta acá, tenemos un error que asumimos por esta arbitrariedad de agruparlos. Y si yo quiero saber exactamente la moda, voy y lo calculo sin agrupar. Y lo que vamos a adoptar en esta cátedra es que para calcular la moda en datos agrupados, cuando reconocemos la clase, automáticamente la moda es la marca de clase. Hay otros métodos que son un poquito más, no mucho más, pero un poco más complicados, para hacer el cálculo un poquito más preciso. Esto lo vamos a usar para la mediana. Para la mediana no vamos a decir esto. Vamos a calcular la mediana. En la mediana no nos vamos a quedar con solamente el X y la frecuencia absoluta. Vamos a tener en cuenta los extremos de cada uno de los intervalos y vamos a aplicar algún método que es un poquito más rebuscado o un poquito más difícil, de decir simplemente, la mediana es la marca de clase. No, para la mediana no lo vamos a hacer. Entonces, vamos a tener en cuenta estos intervalos y vamos a tener en cuenta, como hacíamos en el ejercicio anterior, la frecuencia absoluta. Que esto me va dando una idea de dónde está ubicado el dato que estoy buscando. Siempre arranco calculando el orden, y eso no cambia, es igual que el ejercicio anterior. En este caso está en el número 13. Entonces digo, bueno, el 13 está entre estos dos números. Hasta el dato, yo acá me saqué la marca de clase, pero en el dato 28, el dato 27, si considero sin agrupar, estuvo hasta el 27,99, está en la posición 9. Ya en la posición 10, que le sigue,
arranca el 28 o los datos que estén entre 28 y 35. Entonces, como 3 está entre estos dos números, la mediana está en este intervalo, porque hasta el orden 9 están en este intervalo. Hasta el orden 17 están acá adentro, o sea, del dato 10 al dato 17, eh, estos 8 números están acá adentro, en 28, 35. Entonces, por eso puse que el orden 13 pertenece a esta frecuencia acumulada. Entonces, el, la mediana que describimos con el X y este simbolito ondulado está dentro de 2835. Antes para la moda decíamos, listo, es la marca de clase. Ahora para la mediana no. Acá estoy marcando en qué lugar. En el medio, no lo sé. Si yo pongo la marca de clase, estaría asumiendo que la mediana está justo en el medio, pero no lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, Aplicamos lo que se llama interpolación lineal. Asumimos que los datos que están en la clase que busco, la clase es 2835. Entre 28 y 35 está la mediana. Asumimos que los 8 datos que hay adentro de esta clase están repartidos equidistantemente. Entonces, que hay linealidad, que no es cierto, porque tranquilamente cuando buscamos los datos originales, no es que está ahí justo un 28, un 29, un 30 y están todos equidistantes. Puede haber dos 28, no puede haber ningún 29, puede haber 5 31 todos juntos, y entonces yo no lo sé, estoy haciendo una cuenta, ¿qué estoy asumiendo con la interpolación lineal? Que los 8 datos entre 28 y 35 están equidistantes entre sí. Eh, es una asunción y cometo menos error que decir que es la marca de clase, que es lo que usamos para la moda. Entonces, vuelvo, del orden era 13, está acá adentro, está en la tercera. Eh, la mediana va a estar acá adentro. ¿Qué es lo que digo? Para hacer la interpolación lineal voy a, voy a hacer una relación lineal, justamente unas razones, unas fracciones, son sinónimos, entre estos números. Fíjense, yo paso de 9 a 17, estas frecuencias se miden, si se acuerdan, del ejercicio 3. Voy a pasar al ejercicio 3 para mostrarles, aunque no es la acumulada, en los gráficos de frecuencia, en el X va el valor de la variable y en el Y va el valor de frecuencia, que puede ser frecuencia acumulada, puede ser la absoluta, puede ser la absoluta relativa, en fin. En el Y va la frecuencia, en el X va el valor de la variable. Ahora anda a encontrar dónde tengo. Acá estaba. Entonces, cuando paso de 9 a 7, esto es en frecuencia, en I, cuando subo estos 8 valores, que es este mismo 8, en X pasa de 28 a 35. Digamos, este es el salto en Y, este es el salto en X. Entonces, esa es la primera relación que hago. Para sumar 8 en Y, pasé 7 en X, o de 28 a 35. Ahora bien, vemos que para pasar de 9 a 13, que en el lugar 13 está en la mediana, acá en X voy a pasar del 28 hasta el valor que estoy buscando de la mediana. Es como que acá eh, en Y subí todo el segmento que es de 8 y pasé todo el segmento de X que fue de 7, de 28 a 35. Subí 8 en frecuencia, esos 8 en frecuencia significaron 7 en variable, en X. Bueno, si para estos 8 fueron 7 así, entonces para cuando haga estos de 13 a 9, que tengo 4, cuando haga estos 4, voy a tener la distancia entre 28 y la mediana. Bueno, eso es lo que es la interpolación lineal. Veámoslo en cuentas. Esto en Y es 17 menos 9.
esto pasó para X de 28 a 35. Esta relación, esta razón, esta fracción es igual a la relación que hay, porque asumimos que hay linealidad en ambas fracciones, entonces es lo que pasa de 13 menos 9, que es cuánto subí en y, bueno, me va a dar el segmento de X que estoy buscando, que es la mediana menos 28. Cuando resuelvo esto, puedo encontrar el valor de la mediana. Vamos a ver dentro de los gráficos, hoy yo les mostré la frecuencia absoluta. Si yo dibujo, este es un pedacito de un gráfico de frecuencias acumuladas. Fíjense que el F es grande. Y uní los extremos, esto viene a representar la clase 3. Entonces, la clase 3 arranca en 28 y termina en 35. Y en las acumuladas, cuando termina el 28, el acumulado era 9, está acá, el F sub 2, y cuando termina en 35, termina en 17. Y acá está esta linealidad. Esta raya roja significa que los 8 datos que hay en esta clase están equidistantes. Luego, digo, bueno, este es mi orden 13. Bueno, si de 28 a 35 subió de 9 a 17, cuando suba de 9 a 13, veamos cuánto hay entre 28 y lo que estoy calculando, el valor de la mediana. Acá está la cuenta, en este caso cayó justo en la mitad. ¿Por qué? Porque el orden cayó justo en la mitad. Fíjense que entre 9 y 13 hay 4 y entre 13 y 17 hay 4. Entonces entró en la mitad del i, por asumir linealidad, caemos en la mitad del x. Esto es porque un ejemplo muy sencillo. Lo que nos va a pasar es que, por ejemplo, si el orden dio 16, es más lógico que la mediana esté más cerca de 35 que de 28, porque si entro acá de 16, me tiene que dar un valor más cerca de 35. Con este grafiquito, que es el gráfico de frecuencias acumuladas, y arriba se puede trazar una poligonal que se llama ojiva, que une los extremos de cada una de las frecuencias acumuladas. Arriba de este gráfico uno puede hacer esta misma cuenta. La cuenta esta es igual que la anterior, y la puedo mirar de acá, 17 menos 9 es a 35,28, como 13 menos 9 es a la mediana menos 28. O lo puedo hacer acá arriba de este gráfico. A veces al principio conviene hacer el gráfico porque uno se ubica más. Después, si el gráfico no me lo piden y ya le enganché la mano a calcular la mediana, puedo mirarlo acá en la tabla y me ahorro hacer el gráfico. Una vez que tengo estas razones, ¿qué hago? El producto cruzado. Este factor de acá y este factor de acá, es igual, esta multiplicación cruzada es igual a esta multiplicación cruzada. Entonces, los desarrollo de esta manera, paso este valor para allá dividiendo y me va a quedar este x, la mediana va a ser el 28 pasa sumando, entonces el x, la mediana va a ser 28, este valor, más algo. La mediana es 28 ¿más cuánto? Y más este producto es este 4 por 7 dividido este valor, que es 8. Por eso acá aparece, o sea, 28 más 3,5. Este segmento finalmente es el que me interesaba, es 3,5, es lo que le tengo que sumar al inferior para calcular la mediana. Y así terminamos de calcular una mediana con datos agrupados cuando todos estos cálculos que hacemos con datos agrupados asumimos que no tenemos la información original. Siempre que tenemos la información original, los cálculos de medida de resumen los hacemos con, valga la redundancia, los datos originales. ¿Sí? Les agrupamos básicamente para poder graficar, y puede ser que yo reciba los datos ya a partir de un gráfico y bueno, nunca tuve los datos originales y me tengo que conformar con hacer estos cálculos. ¿Sí? Vamos a lo que sigue. Está pidiendo interpretar los valores que hayamos, y de vuelta es similar al anterior. En promedio los ejecutivos tardan 31 minutos y medio en viajar. Esto es media, tiempo promedio.
en viajar del hogar al trabajo en automóvil. También podemos decir el tiempo promedio de un ejecutivo. Acá hablamos de un ejecutivo. Podemos en el promedio hablar en plural, decir cuánto tardan en promedio todos, o decir que cada uno en promedio tarda tanto, en este caso 31,5 minutos. Fíjense que no redondeamos acá, lo dejamos eh, no redondeamos nunca y mucho menos cuando la variable es continua. Pero la diferencia entre uno y otro, más allá de cómo organicemos las palabras, que también podemos hablar de todos los ejecutivos en plural o de un ejecutivo en particular. Luego para la moda, el tiempo más frecuente que tardan los ejecutivos, bla, 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 es de tantos minutos, o 31,5 es el valor más frecuente o el tiempo más frecuente que tarda, en este caso puse un ejecutivo. Bueno, cosas similares, apréndanse el esquema y después uno sabe que en cada lugar va a tener que poner lo que mide la variable o las unidades experimentales o lo que fuera. Para el caso de la mediana, decimos el 50. Acá tenemos una cosa en cuestión. Para cuando teníamos los datos sin agrupar, poníamos tardan como máximo o a lo sumo. Eso incluía este valor. Acá, como 31,5, no sabemos si es un valor real de los que existía originalmente. Si yo pongo tarda a lo sumo 31,5, 31,5 debería existir. Y como fue un valor calculado por una interpolación lineal, para ser más riguroso en lo que decimos que el 50%, en este caso que es tiempo, tarda menos de, no a lo sumo o menor igual, simplemente menos, cosa que no incluye este valor. Es una pequeñez si se quiere, pero es para ser más estrictos en cómo hablamos. Otra forma de interpretar, el 50% de los ejecutivos tardan hasta 31,5 minutos en viajar del hogar al trabajo en automóvil. ¿Qué viene ahora? Viene el tema del cálculo de rango, desvío y varianza. Para el desvío y la varianza usamos la marca de clase. Esto es como la media y moda, desvío, varianza. Nos olvidamos de los extremos, tomamos la marca de clase y las frecuencias. Entonces, usamos la fórmula que usamos en el primer ejercicio. Se está por cortar, vamos por la última.